Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das. El día de hoy estamos continuando con la lectura del Bhagavad Gita tal como es, incluido los significados. Nos quedamos el día de ayer en el capítulo 4, texto 4. Cabe resaltar que este Bhagavad Gita es traducido por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, el fundador Acharya para la conciencia de Krishna, ISKCON. Bueno, comenzamos con la lectura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna Uvacha. Aparam Bhavato Yanma. Param Yanma Viva Swataha. Katang eta villaniyam tuang adao proktavan iti. Traducción. Arjuna dijo: Vivaswan, el dios del sol, nació antes que tú, por lo cual es mayor que tú. ¿Cómo puedo entender que en el principio tú le hayas enseñado esta ciencia a él? Esta conversación, estoy haciendo es una conversación entre Krishna y Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Significado: Arjuna es un reconocido devoto del Señor, así que, ¿cómo no iba a creer en las palabras de Krishna? Lo cierto es que Arjuna no está preguntando en beneficio propio, sino por el bien de aquellos que no creen en la suprema personalidad de Dios, o los demonios, a quienes no les gusta la idea de que a Krishna se le acepte como la suprema personalidad de Dios. Es solo para ellos que Arjuna pregunta acerca de este punto, como si él mismo no estuviera consciente de la posición de la personalidad de Dios o Krishna. ¿Cómo se hará patente? En el capítulo 10, Arjuna sabía perfectamente bien que Krishna es la suprema personalidad de Dios, el manantial de todo y la última palabra en trascendencia. Claro que Krishna también apareció en esta tierra como hijo de Devaki. A un hombre ordinario le resulta muy difícil entender cómo Krishna siguió siendo la misma suprema personalidad de Dios, la persona eterna original. Por consiguiente, para aclarar ese punto, Arjuna le hizo la pregunta a Krishna de manera que él mismo pudiera hablar con autoridad. Que Krishna es la autoridad suprema, lo acepta el mundo entero, no solo en la actualidad, sino desde tiempo inmemorial, y únicamente los demonios lo rechazan. De todos modos, puesto que Krishna es la autoridad aceptada por todos, Arjuna le hizo a él esa pregunta para que Krishna pudiera describirse a sí mismo, sin que lo explicaran los demonios, que siempre tratan de deformarlo de una manera en que ellos y sus seguidores puedan entender. Es necesario que todo el mundo, por su propio bien, conozca la ciencia de Krishna. Por eso, cuando el propio Krishna habla de sí mismo, es auspicioso para todos los mundos. Puede que a los demonios les resulten extrañas las explicaciones que el propio Krishna da, porque ellos siempre estudian a Krishna desde su propio punto de vista, pero aquellos que son devotos le dan una cálida bienvenida a las declaraciones de Krishna cuando las habla el propio Krishna. Los devotos siempre adorarán esas autoritativas declaraciones de Krishna, porque siempre están ansiosos de saber muchísimo más cerca de él. Los ateos, quienes consideran a Krishna un hombre ordinario, pueden de esa manera llegar a saber que Krishna es sobrehumano, que es Sat Chit Ananda Vigraha, la forma eterna de la bienaventuranza y el conocimiento, que es trascendental y que se halla por encima del dominio de las modalidades de la naturaleza material y por encima de la influencia del espacio y el tiempo. Un devoto de Krishna, tal como Arjuna, está indudablemente por encima de cualquier malentendido en relación con la posición trascendental de Krishna. Que Arjuna hiciera esta pregunta al Señor. Es simplemente un intento que el devoto hace de desafiar
la actitud atea de personas que toman a Krishna por un ser humano ordinario, sujeto a las modalidades de la naturaleza material. Texto 5. La personalidad de Dios dijo: tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no, oh subyugador del enemigo. Acá le sigue hablando Krishna a Arjuna. Significado: en el Brahma Samhita 5.33 se encuentra la información de que hay muchísimas encarnaciones del Señor. Ahí se dice: yo adoro a Govinda, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien es la persona original absoluta, infalible y sin comienzo. Aunque Él se expande en una cantidad ilimitada de formas, aún así es la misma persona original, el más antiguo y la persona que siempre se ve como un joven lozano. Esas eternas, bienaventuradas y omniscientes formas del Señor por lo general no lo entienden ni los mejores eruditos védicos, pero siempre se le manifiestan a los devotos puros. También se afirma en el Brahma Samhita 5.39. Yo adoro a Govinda Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien siempre se encuentra en diversas encarnaciones, tales como Rama y Nrsimha, así como también en muchas encarnaciones secundarias. Pero ¿quién es la personalidad de Dios original, conocido como Krishna, y quien además se encarna personalmente? También en los Vedas se dice que el Señor, aunque es aquel que no tiene igual, se manifiesta en infinidad de formas. Él es como la piedra Vaiduria, que cambia de color y aún así sigue siendo la misma. Todas esas múltiples formas las entienden los devotos puros, pero no se pueden entender mediante un simple estudio de los Vedas. Vedesu Durlabhan Adurlabhan Atma Bhaktam. Devotos tales como Arjuna son compañeros constantes del Señor, y cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos asociados también se encarnan, para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de esos devotos, y de este verso se deduce que unos millones de años atrás, cuando el Señor Krishna le habló el Bhagavad Gita al dios del sol Vishvaswan, Arjuna también estaba presente haciendo otro papel. Pero la diferencia que hay entre el Señor y Arjuna es que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no lo recordaba. Esa es la diferencia que hay entre la entidad viviente, parte integral, y el Señor Supremo. Aunque Arjuna se le trata aquí como el poderoso héroe que podía subyugar a los enemigos, no obstante, es incapaz de recordar lo que había ocurrido en sus diversos nacimientos pasados. De modo que una entidad viviente, por más grande que pueda ser desde el punto de vista material, nunca puede ser igual al Señor Supremo. Cualquiera que sea un compañero constante del Señor es sin duda una persona liberada, pero no puede ser igual al Señor. En el Brahma Samhita se describe al Señor como infalible, en sánscrito, Achyuta, lo cual significa que Él nunca se olvida de sí. A pesar de estar en contacto con lo material, luego el Señor y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos, ni siquiera si la entidad viviente es tan liberada como Arjuna. Aunque Arjuna es un devoto del Señor, a veces olvida la naturaleza del Señor, pero por la gracia divina, un devoto puede entender al instante la condición infalible del Señor, mientras que un no devoto o un demonio no puede entender esa naturaleza trascendental. Así pues, estas descripciones del Gita no las pueden entender los cerebros demoníacos. Krishna recordaba actos que había realizado millones de años atrás, pero Arjuna no podía recordarlos, pese al hecho de que tanto Krishna como Arjuna son de una naturaleza interna. También podemos destacar aquí que una entidad viviente olvida todo debido a su cambio de cuerpo, pero el Señor recuerda porque no cambia su cuerpo. Su Sat Chit Ananda, su cuerpo es Sat Chit Ananda, eterno,
conocimiento y bienaventuranza. Él es Advaita, que significa que no hay diferencia entre su cuerpo y él mismo, todo en relación con el espíritu, mientras que el alma condicionada es diferente de su cuerpo material, y como el cuerpo y el ser del Señor son idénticos, su posición siempre es diferente a la posición de la entidad viviente ordinaria. Incluso cuando Él desciende del plano material, los demonios no pueden acomodarse a esta naturaleza trascendental del Señor, que el propio Señor explica en el verso siguiente, texto número 6. Aunque soy innaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio a mi trascendental forma original. Significado: el Señor ha hablado acerca de la peculiaridad de su nacimiento. Aunque puede que Él aparezca como una persona ordinaria, recuerda todo lo relacionado con sus muchísimos nacimientos pasados, mientras que un hombre común y corriente no puede recordar lo que ha hecho ni siquiera unas cuantas horas antes. Si se le pregunta a alguien qué hizo exactamente a la misma hora el día anterior, el hombre común le sería muy difícil responder de inmediato. Seguramente que tendría que escarbar en su memoria para recordar qué estaba haciendo exactamente a la misma hora el día anterior. Y no obstante, a menudo los hombres se atreven a declarar que son Dios o Krishna. Uno no debe dejarse engañar por esas pretensiones sin sentidos. Además, el Señor explica su prakriti o su forma. Prakriti significa naturaleza y también significa swarup o la forma de uno mismo. El Señor dice que Él aparece en su propio cuerpo, el Señor dice que Él aparece en su propio cuerpo. Él no cambia de cuerpo como si lo hace la entidad viviente común, que cambia de un cuerpo a otro. Pero que la entidad viviente tenga una clase de cuerpo en el nacimiento actual, pero en el siguiente nacimiento tendrá un cuerpo diferente. En el mundo material, la entidad viviente no tiene un cuerpo fijo, sino que transmigra de un cuerpo a otro. Sin embargo, el Señor no hace eso. Cuando quiera que Él aparece, lo hace en el mismo cuerpo original, por medio de su potencia interna. En otras palabras, Krishna aparece en este mundo material en su eterna forma original, con 2 manos y sosteniendo una flauta. Él aparece precisamente en su cuerpo eterno, no contaminado por este mundo material. Aunque Él aparece en el mismo cuerpo trascendental y es el Señor del universo, aún así parece que Él nace como una entidad viviente ordinaria. Y aunque su cuerpo no se deteriora como un cuerpo material, aún así parece que el Señor Krishna crece de la infancia a la niñez y de la niñez a la juventud. Pero lo que es muy sorprendente, nunca envejece más allá de la juventud. En la época de la batalla de Kurukshetra, Él tenía muchos nietos en casa, o en otras palabras, Él ya había envejecido lo suficiente según los cálculos materiales. Aún así se veía tal como un hombre joven de 20 o 25 años. Nunca vemos un retrato de Krishna en la vejez porque Él nunca envejece como nosotros. Si bien es la persona más anciana de toda la creación, del pasado, del presente y del futuro, ni su cuerpo ni su inteligencia se deterioran o cambian alguna vez. Por consiguiente, queda claro que a pesar de estar en el mundo material, Él es la misma e innaciente forma eterna de bienaventuranza y conocimiento, inmutable en lo que respecta a su cuerpo e inteligencia trascendentales. De hecho, su aparición y desaparición son como la salida del sol, el movimiento de este ante nosotros y su subsecuente desaparición de nuestra vista. Cuando el sol se pierde de vista, creemos que se ha puesto, y cuando el sol está ante nuestros ojos, pensamos que se halla en el horizonte. En realidad, el sol siempre está en su posición fija,
pero debido a nuestros sentidos insuficientes y defectuosos, hablamos del que el sol aparece y desaparece en el cielo. Y como su aparición y desaparición son completamente distintas de las de cualquier entidad viviente común y corriente, es obvio que Él es conocimiento eterno y bienaventurado, mediante su potencia interna, y que nunca lo contamina la naturaleza material. Los Vedas también confirman que la suprema personalidad de Dios es innaciente y que sin embargo parece nacer en múltiples manifestaciones. Las escrituras védicas complementarias también confirman que, aunque el Señor parece nacer, aún así no cambia de cuerpo. En el Bhagavatam, Él aparece en forma de Narayan ante su madre, con 4 manos y los adornos de las 6 clases de opulencias plenas. Su aparición en su eterna forma original constituye su misericordia sin causa, que se les otorga a las entidades vivientes de modo que puedan concentrarse en el Señor Supremo tal como es Él, y no en invenciones mentales o imaginaciones, que es lo que el impersonalista cree equivocadamente que son las formas del Señor. Según el diccionario Vishwakosa, la palabra Maya o Atma Maya se refiere a la misericordia sin causa del Señor. El Señor está consciente de todas sus apariciones y desapariciones anteriores, pero una entidad viviente común, en cuanto obtiene otro cuerpo, olvida todo lo referente a su cuerpo pasado. Él es el Señor de todas las entidades vivientes, porque mientras se encuentra en esta tierra, realiza actividades maravillosas y sobrehumanas. Así pues, el Señor siempre es la misma verdad absoluta y no presenta diferenciación alguna entre su forma y su ser, o entre su calidad y su cuerpo. Ahora pudiera surgir la pregunta de por qué el Señor aparece y desaparece en este mundo. Ello se explica en el verso siguiente, texto número 7. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Último verso para acabar. Significado. La palabra Sriyami es significativa aquí. Sriyami no se puede emplear en el sentido de la creación, porque, de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Sriyami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es, aunque el Señor aparece en un momento programado, es decir, al final de la Dvapara Yuga del 28º milenio del 7º Manu de un día de Brahma. Aún así, Él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones, porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, Él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se presentan en los Vedas, y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabras que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios de Dharma o de la religión son las órdenes directas de la suprema personalidad de Dios. Dharmantu Saksat Bhagavat Pranitam. Estos principios indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo. Y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es el de entregarse solo a Él, y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse por completo, y cuando quiera que las personas demoníacas
perturban esos principios, el Señor aparece. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna, que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencia demoníaca, no obstante, se dio al sacrificio de animales, sin hacer referencia a los principios védicos. El Señor Buda apareció para detener esa necedad y establecer los principios védicos de la no violencia. Así pues, todo y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tiene una misión específica y a todos ellos se les describe en las escrituras reveladas. A nadie se le debe aceptar como avatar a menos que se le mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que Él desea aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, Él habla tanto de la religión como puede entender la gente en particular que se encuentre bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma, es llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces Él desciende personalmente y a veces envía a su representante fidedigno, en la forma de su hijo o sirviente, o Él mismo desciende en alguna forma disfrazada. En la forma de su hijo puede ser que desde la forma del Señor Jesús, es el hijo de Krishna, que Jesús vino acá también a restablecer los principios religiosos cuando se estaban rompiendo. Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 más 2 son 4, constituye un principio matemático verdadero, tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Aún así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero estos parecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las 4 órdenes y los 4 estados de vida social, tal y como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el despertar en todas las partes en el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifiesta y no manifiesta solo bajo diferentes circunstancias. Bueno, para aumentar nomás un poquito, cuando desciende el Señor Buda, por ejemplo, los Vedas, hay una parte en que los Vedas autorizan a comer carne. Entonces las personas, normalmente, nosotros agarramos las escrituras y las interpretamos de acuerdo a nuestras conveniencias. Entonces, como los Vedas decían que uno puede comer carne, las personas en esa época comenzaron a matar animales y a comérselos indiscriminadamente. Pero los Vedas también te dicen, si tú quieres comer carne, tienes que comer tal tipo de carne. Tú mismo tienes que cazar al animal, tienes que matarlo con tal arma, en tal hora, en tal día del año, y antes de matarlo tienes que acercarte al oído y recitarle un mantra. Y el significado de este mantra en español es: el día de hoy tú vas a ser mi comida, pero yo te prometo que en la próxima vida yo voy a ser tu alimento. Entonces los Vedas te dicen, si quieres comer carne tienes que hacer todas estas cosas. Es mejor que no comas y sigas siendo vegetariano. ¿Para qué vas a hacer todas estas cosas por un poco de carne y encima te estás ofreciendo hacer comida en la otra vida? Pero las personas, para darle gusto a su lengua, decían no, los Vedas solamente dicen come carne, mas no le veían la otra parte que no les convenía. Es así como acaba la lectura de hoy del Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 4. El día de mañana, queriendo Krishna, seguimos con el texto número 8. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que el día de hoy voy a colgar en mi muro ya la invitación para
las historias que se va a contar es este día domingo a las 2 de la tarde. La primera es: el señor Narada Muni maldice al señor Krishna. La segunda es: el señor Hanuman se revela contra el señor Ramachandra. La tercera va a ser Krishna y el zapatero. Y de ahí la otra es una sorpresa. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias por brindarme un poquito de su valioso tiempo y escuchar un poco de conciencia de Krishna. Perdonen los errores.